Continuemos con el que estábamos viendo hasta aquí. Listo, entonces íbamos para la pregunta 98. La pregunta 98 dice: a continuación se muestra una representación gráfica de los electrones del último nivel de energía de los átomos de potasio y flúor, K y F. ¿Listo? Entonces, lo que debemos recordar aquí, y más importante, bien, ¿para qué sirven los últimos electrones de energía? Los últimos electrones que están en el último nivel de energía. ¿Cualquiera de ustedes lo recuerda? Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué no me deja escribir? Permítame un momento. Profe, ¿son los electrones de valencia? Exactamente, los electrones de valencia, también conocidos así. Entonces, ¿para qué sirven estos últimos de la capa de valencia? Para hacer enlaces. Exactamente. Su principal función son la de hacer enlaces químicos. Entonces, tengo yo dos tipos de enlaces químicos, los cuales vamos a recordar. El primero yo es el iónico, en el cual, ¿qué ocurre? En el iónico tengo un átomo, el átomo A, que tiene un electrón, el átomo B, que tiene, por ejemplo, 7 electrones, y en el iónico simplemente el átomo A le entrega el electrón al átomo B. Entonces veamos, A se le fue un electrón, quedaría cargado con una carga positiva. B le llegó, queda cargado con una carga negativa. Estas partículas cargadas es lo que yo conozco como iones. Por esa razón se conoce como enlace iónico, porque en su proceso de formación se da la creación de dos iones, ¿listo? Uno positivo, que se conoce como catión, y uno negativo, que se va a conocer como el anión. ¿Listo? ¿Qué se necesita para esto? Se necesita primero algo que se establece como satisfacer la regla del octeto. Para ambos electrones buscamos el octeto. ¿Listo? Para ambos enlaces, ya vamos a ver el otro. Para ambos enlaces se busca el octeto. ¿Qué es el octeto? Que en su capa de valencia, en esa última capa que está representando aquí, esta última que tenemos aquí en la figura, hayan 8 electrones, ¿listo? Entonces, que en esa última capa hayan 8 electrones. ¿De dónde sacamos esa capa de valencia? Esa capa de valencia la sacamos de la configuración electrónica y vemos cuál es el último nivel y qué número de electrones tiene, ¿listo? O si no, la forma más fácil. Tomamos nuestra tablita periódica, que esa sí es la actitud más fácil, y vemos el grupo, pero recuerden que son los grupos 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, los grupos que llamaban grupos representativos. Entonces, por ejemplo, si el flúor, hagámoslo con el flúor, que es el que estamos diciendo ahorita, el flúor se encuentra en el grupo 7A. Al indicar 7A, la tabla periódica nos está indicando una información muy importante. En esos casos, cuando tengo elementos representativos, los A, el número del grupo me indica a mí el número de electrones en la última capa o capa de valencia. Entonces esto de una vez me dice que tiene 7 electrones de valencia. Y mírenlo, flúor, búsquenlo en la tabla, 7 electrones, y miremoslo aquí en el diagrama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 electrones, ¿listo? ¿Y qué pasa? Estos electrones siempre van a querer satisfacer su octeto, es decir, quedar con 8. Entonces, por esa razón, el flúor que necesita un electrón que le llegue. Listo. Para quedar con 8 porque tiene 7. Listo, entonces este sería el octavo electrón que tendríamos que llegar. Y ahí se establecería un enlace. Él va a buscar la forma de establecer un enlace para cumplir eso. ¿Listo? Ya vimos esa parte. Y ese sería el enlace iónico. ¿Cuál es el enlace covalente? En el enlace covalente se une el átomo A, que trae su electroncito, con el átomo B, que también requiere un electrón en este caso, por ejemplo, pero ellos no lo entregan, el A no lo entrega ni el B entrega, simplemente lo comparten. Al compartirlo se forma nuevamente un enlace que se representa con, perdón, aquí es B, que se representa con una lineecita. Esa lineecita nos indica que hay 2 electrones en ese enlace, ¿listo? Y comúnmente en la estructura de Lewis, que ustedes ya la han visto en el colegio, se dejan aquí los electrones no enlazados. Entonces se dice, B tiene 6 electrones o 3 pares electrónicos de no enlace
y 2 electrones implicados en el enlace. 6 más 2, 8. Muy bien, completa la regla del octeto, igual que acá arriba. Y A, por ejemplo, en este caso vamos a asumir que A es el único que requiere un solo electrón, entonces vamos a asumir que A es el hidrógeno, ¿listo? Entonces, al solo requerir un electrón, completa lo que se llama la regla del dúo, el hidrógeno tiene 2 electrones, queda bien, ¿listo? Acá también quedaría satisfecho. Esos son los 2 tipos de enlace que hay. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Alguien recuerda todo eso? ¿Recordaban esa parte? Profe, sí, a mí me la dieron, pero sinceramente no recordaba. En el enlace covalente, entonces, por ejemplo, si cada uno tiene un electrón, se convierte en uno solo para los dos, ¿verdad? Se comparte el electrón. Ajá. Ah, y en el iónico, ya, por ejemplo, el electrón que tenía se pasa al otro elemento, bueno. Sí, se transfiere de un elemento a otro el electrón. Ajá. Ah, vale. Listo, siempre Gracias. recuerden eso. Entonces, iónicos se transfieren los electrones de un elemento a otro. Hay uno que se carga positivamente porque se le está yendo esas cargas negativas. Le está saliendo de él carga negativa, entonces se convierte en un átomo positivo, que se llama catión y es un ion. El que recibe los electrones está recibiendo cargas negativas, por tanto se va a llamar anión y es otro ion y se forma por 2 iones, miren, positivo y negativo. Ya, ¿qué debería pasar con un positivo y negativo? Se atraen, entonces ellos forman un compuesto y los 2 átomos quedan unidos, pero no es porque compartan electrones, quedan unidos es porque el positivo se atrae con el negativo y forman interacciones electrostáticas, ¿listo? Mientras que acá en el covalente, como vemos aquí, sí se forma un enlace, donde ellos quedan como agarrados de la mano, ahí se están como tomados de la mano, y ellos sí establecen un fuerte vínculo, digamos que el iónico simplemente es, no quiero estar solo, se juntan ahí con alguien que tiene una carga contraria a ellos, como hacer un amigo, ¿listo? En algún punto ustedes ya cada uno tiene que ir por su lado, se disocian y no hay problema, ¿listo? El covalente sí es como una relación de pareja, como un matrimonio. Establecen un vínculo, generan unas propiedades en común que son ese par de electrones y cuando necesiten romperlos, ahí debemos hacer cálculos energéticos para saber con quién se van los electrones o cómo repartirlos, ¿listo? Y eso nos lleva a que hay 2 tipos de enlaces covalentes. Cuando ambos jalan con igual fuerza los electrones, ¿y saben cómo se llama esa propiedad de atraer hacia sí los electrones en un enlace químico? Se llama electronegatividad. Entonces, cuando tenemos igual electronegatividad, negatividad, ahí voy a ponerlo para los dos, ¿listo? Cuando tengo igual va a estar por acá. Cuando tengo igual electronegatividad, o ambos están atrayendo hacia sí los electrones con la misma fuerza, ese enlace se llama covalente apolar. Recuerdan, A significa sin, entonces apolar indica sin división o sin polarización. Entonces es decir que ambos lo traen con la misma fuerza. Y el de acá, cuando es diferente, es decir que es diferente de cero, ahí sí hablamos de covalente polar. En ese caso, uno de ellos ama, por ejemplo, a B, y comúnmente uno indica una flechita acá arriba. Uno de ellos está trayendo los electrones. B, a pesar de que los está compartiendo, B se los está quedando más hacia sí. Pongo otra vez el ejemplo del matrimonio. Es como si en el matrimonio ellos tuvieran 2 hijos, pero por alguna razón esos 2 hijos que son de ambos, que ellos están compartiendo, prefieren permanecer más de un lado del padre o de un lado de la madre, y en ese caso el que los adquiere quedaría cargado negativamente en este caso, ¿listo? Pero como no se establece así una fuerte separación, yo digo que este es parcialmente negativo y este va a ser parcialmente positivo, ¿listo? Entonces, ya ven, no se forman iones, se forman algo que se parece a un ion, pero que se llama dipolo. O sea, simplemente durante un momento tengo una carga positiva en un lado, luego la tengo negativa en el otro, y eso puede alterar fuertemente. ¿Listo, chicos? Ese es un resumen general de los enlaces químicos. Hasta ahí, como los tenemos para que ustedes los recuerden de su colegio. Yo sé que los vieron y es muy importante que los recuerden para eso. ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos? Profe, Sí, María les, Ángel.
No, Andrea. Hola Andrea, eso. Profe, una pregunta. Los elementos de la tabla periódica, o sea, ¿todos pueden cumplir con enlaces covalentes y enlaces iónicos? O sea, ¿los dos pueden ir? No necesariamente. Hay ciertos grupos de la tabla periódica, por lo menos el uno y el 2, que tienen una tendencia natural a entregar electrones. Es decir, ellos tienen una tendencia natural a formar enlaces iónicos. Hay otros que tienen tendencia natural a recibirlos, como son el flúor, el cloro, los que están en el grupo 7. Ellos tienen una tendencia natural a recibirlos, comúnmente a cargarse negativamente. Pero, por ejemplo, el uno y el 2 sí naturalmente tienden a formar enlace iónico, cederlo. En el 7, ellos pueden hacer enlaces covalentes o enlaces iónicos con tal de satisfacer su octeto. ¿Listo? Todo depende con quién se estén uniendo. Si yo me uno, es que aquí viene la otra parte. Viene lo que se llama electronegatividad, ¿listo? Y ustedes la recuerdan. Que era la parte que les iba a explicar justo en esta diapositiva. ¿Qué es la electronegatividad? Es la tendencia, es una tendencia a atraer electrones. Es decir, qué tanto le gustan los electrones pasar el tiempo conmigo, pero en un enlace químico. ¿Listo? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se unen dos átomos, hay un valor, un parámetro que me indica a mí quién es más fuerte a la hora de alar ese electrón hacia mí. Entonces, eso se encuentra en la tabla periódica y la estableció Linus Pauling. Es una escala que va de 0 a 4. ¿Qué pasa? Entonces, hay átomos que tienen una electronegatividad muy grande y para eso se decide, para definir el tipo de enlace, se define una delta de electronegatividad o una variación. ¿Qué quiere decir una variación? Electronegatividad del más alto menos electronegatividad del más pequeño. Lo voy a poner aquí grande menos el pequeño, ¿listo? Entonces, vamos a la tabla periódica y como por ejemplo el flúor. El flúor tiene una electronegatividad de 4.0 y le quito la del potasio, que creo, si mal no recuerdo, que es 0.9. ¿Listo? Esa es una diferencia de electronegatividad. Y eso me va a predecir a mí para dónde me voy, para iónico, para covalente, porque si mezclo un átomo que tiene mucha fuerza, es decir, que llega a 4, por ejemplo, él va a querer quitárselo a cualquiera. ¿Listo? Si mezclo a alguien muy fuerte con alguien muy débil, pues obviamente el débil va a hacer ceder sus electrones y el fuerte los va a recibir. Pero ¿qué pasa si yo mezclo dos fuertes? Por ejemplo, en este caso, mezclo uno de 4.0, que sería el flúor, menos 3.5, por ejemplo, el oxígeno. La diferencia es de 0.5. Entonces, son dos átomos fuertes. Ambos quieren tener ese electrón. Y ambos empiezan es un forcejeo de pásamelo para acá y el otro pásamelo para allá. Y empieza un forcejeo que los obliga a establecer un nuevo tipo de enlace. Entonces, aquí se establece el siguiente detalle. Hay un parámetro, es 1.7. Cuando usted tenga una diferencia de electronegatividad menor a 1.7, es decir, entre 0, perdón, aquí, como lo he dibujado es al contrario. ¿Dónde está el borrador? Como lo he dibujado, vamos a hacerlo al contrario. Entonces, cuando usted tenga una diferencia, permítame, borro esto para que nos quede más estructurado. Voy a pasarlo para acá. ¿Listo? Ahorita sí. 4.0 menos 3.5 nos va a dar 0.5 y acá nos queda menos 0.9, nos va a dar 3.1, ¿listo? Entonces, cuando usted tenga una diferencia de electronegatividad menor a 1.7, una diferencia de electronegatividad menor a 1.7 que vaya entre 0 y 1.6, por ejemplo, ¿listo? Que recorra este valor, usted va a encontrarse con enlaces del tipo covalente. Es decir, que la fuerza que hay entre ellos para alar electrones no rompe la barrera de 1.7, entonces el electrón se mantiene con ambos, se comparten entre ellos, ¿listo? Pero si usted ya supera esa barrera, ya indica que uno de los dos es lo suficientemente fuerte como para arrancarle el electrón al otro. Entonces aquí ya estamos hablando de valores por encima de esto, vamos a tener enlaces del tipo iónico. ¿Listo? Entonces, aquí como dijo Andrea, si yo mezclo dos átomos que tengan electronegatividades muy parecidas, posiblemente a la hora de hacer
diferencia, la fuerza del mayor menos la fuerza del menor me va a dar un valor menor a 1,7, o sea que me estará dando covalente. Pero si yo mezclo uno muy fuerte con uno muy débil, probablemente la diferencia de electronegatividad me dé un valor mayor a 1,7, entonces probablemente estaré en uno iónico, ¿listo? El flúor, por ejemplo, puede hacer enlaces iónicos, pero también si se encuentra con un átomo fuerte, puede hacer un enlace covalente. ¿Listo, Andrea? Gracias, profe. De nada. Listo, hasta ahí hemos entendido todo lo que nos relaciona a la electronegatividad, tipos de enlace que tenemos, cuál es cada uno de ellos. Ya hablamos también de la escala de electronegatividad de Pauling para que ustedes la recuerden. Si en algún punto les preguntan eso, ya sepan también ahí. ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos? Profe, Eso, pregúntame, Jennifer. por ejemplo, hasta que el valor, por ejemplo, entre 4 y 3,5 no sea mayor a 1,7 la diferencia, sí puede ser un enlace covalente, ¿cierto, profe? Si va entre 0 y 1,6, por ejemplo, sí se establece como enlace covalente la diferencia. Ah, entre 0 y 1,6. Y ya, pues, si es un valor mayor a ese, ya sería un iónico. Sí, exactamente. Imagina que tú estás jalando una cuerda entre dos grupos, ¿listo? Si ambos grupos hay un valor límite que es 1,7, ¿listo? Y supón que la cuerda se rompe en 1,7, es un ejemplo muy claro. Por encima de 1,7 se rompe y cada uno se iría para su lado, entonces sería iónico. Y por debajo de 1,7 la cuerda se mantiene firme y ellos empiezan a exhalar para un lado, para el otro, para un lado, para el otro, y eso establecería un enlace covalente. Ah, bueno, sí, señor. Listo. Y miren aquí algo que también nos recuerda Jennifer. Si la cuerda se da en una diferencia de electronegatividad, miren aquí. Si los dos valores son iguales, ¿qué pasa? 4 menos 4, 0. 3,5 menos 3,5, 0. 2 menos 2, 0. Cuando son iguales, en ese caso quedaría igual a 0. Entonces establecemos que cuando es 0, tengo un enlace covalente apolar. Esto, por ejemplo, una molécula apolar, oxígeno molecular, nitrógeno molecular, se están enlazando entre los mismos, entonces sería de 0. Y de ahí para arriba, de 0,1 hacia arriba, ya sería covalente polar, que sería este que tenemos aquí. ¿Listo, chicos? Y en ese caso, ¿quién se llevaría los electrones? Pues el más electronegativo de los dos es el que está trayendo hacia sí los electrones como tal. Ese es el resumen general que tenemos para el concepto de enlace químico. ¿Listo, chicos? Y de eso dependen muchas propiedades. Como ya hemos visto aquí en otros talleres, hemos visto lo que era... ¿Se acuerdan de los electrolitos y que se disuelven? Vimos que era porque tenían una sal y la sal era un lado positivo, un lado negativo. ¿Listo? Por eso les digo que eso es como su mejor amigo. Simplemente cuando llega algo que los disocie, pues cada uno se irá por su lado. Y cuando llegaba en ese sistema la sal, cuando llegaba el agua se iba el sodio para un lado, el potasio, el cloro para el otro, y eso nos permitía conducir la corriente eléctrica, ¿listo? Mientras que, por ejemplo, en el caso del enlace covalente, no puede pasar eso. Si hay algo que llega a intentar solventarlos, tanto A como B deben redireccionarse hacia el mismo sector del espacio. Es decir, ellos se van junticos para un lado y se van junticos para el otro porque son una molécula. ¿Listo? Ahora sí. Quedado arreglado todo ese problema. ¿Ninguno de ustedes tiene alguna duda? ¿Listo? ¿Ninguno? Manuela, ¿cómo vas? Omar. Listo. Vamos ahorita sí a leer la pregunta. Ya hemos visto eso, ya hemos visto las características. Teniendo en cuenta la información anterior, ¿cuántos electrones tienen en su último nivel de energía el potasio y el flúor? Rápidamente, lo único que nos piden aquí simplemente, no nos piden ni siquiera que hagamos el enlace, simplemente que contemos. ¿Cuántos hay? Aquí en el potasio, ¿cuántos hay electrones de valencia? 1, ¿cierto? Solo está ese. Entonces, tiene que haber en el potasio 1 y en el flúor ya los contamos, hay 7 en total. Entonces, vamos a buscar cuál es la única que tiene 1 y 7. A, K igual a 2, falso, listo, descartada. B, K igual a 8, creo que dice ahí, falso. C, K igual a 1, F igual a 7, muy bien. C sería la respuesta correcta. D, K igual a 0, F igual a 8. Esta también podría ser una trampa, que yo sé que María Ángela puede estar pensando, o incluso Andrea.
Me dicen, profe, pero es que usted dijo que se transfería un electrón, entonces este se iría para acá, este quedaría con 8 electrones y este quedaría con 0 electrones. Muy bien, podría ser, pero es que aquí te están preguntando cuántos electrones tienen en su último nivel de energía, es decir, te están haciendo la pregunta en el estado actual. Esta que tenemos aquí es después del enlace, después de enlazarse. ¿Listo? Entonces, después del enlazado, sí, el potasio ha adquirido 0 electrones en esa capa, entonces la capa externa ya no existe, 0. Bajamos a la siguiente y en la siguiente deberían haber 8 electrones. Y el flúor ha adquirido 8 electrones en su última capa de valencia, ¿listo? Pero en ese caso no es la respuesta correcta, porque como tal, lo que estamos viendo aquí es que nos están preguntando en el momento actual. Usted actualmente en ese dibujo, ¿cuántos electrones tiene? No le están diciendo después de enlazado. Si nos preguntaran, ¿cuántos electrones le quedan a cada átomo después de enlazarse? Si usted diría, bueno, usted pasa por acá, 8 y 0, pero como ahí estamos viendo, simplemente es en el momento actual. Entonces sería, respuesta correcta para esta pregunta sería la... Estoy 98, la C. ¿Listo, chicos? Ahora sí, continuemos con la 99. Si nadie tiene una pregunta, continuamos. Entonces dice, un estudiante realizó el siguiente experimento. Agregó 100 mililitros de agua con levaduras en un recipiente y lo calentó en la estufa. Midió el volumen de agua y contabilizó el número de células de levadura cada 2 minutos. Entonces vemos. Primer variable, tiempo, ¿listo? Entonces él va a ver qué pasa con el tiempo. Miren que si yo hiciera una línea, ¿qué me quedaría en mi eje de variable totalmente independiente? La única variable que siempre irá en el eje X, porque es la única que usted, a pesar de que pueda medir, nunca va a poder controlar, va a ser el tiempo, ¿listo? ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Muy bien. Angie, ¿podrías tú explicarme por qué el tiempo siempre será una variable independiente? No, profe, la verdad no sé la razón. Bueno, Angie, gracias. Brian, ¿por qué el tiempo siempre será una variable independiente? ¿Listo? ¿Nadie? Recuerden, variable independiente, como su nombre lo dice, es que no depende de nada. Y el tiempo es algo que solo depende del mismo. Así yo quiera que contar 3 segundos hacia atrás en el pasado, yo no puedo. Siempre voy a tener que contar desde mi tiempo de inicio hacia adelante. Nunca puedo decir, ese movimiento voy a verlo menos 100 años, 100 años en el pasado. Eso no lo puedo hacer, lo tengo que analizar. Entonces voy a medirlo para que dentro de 100 años lo vuelvan a medir para tener el dato, por eso siempre se arrancará desde cero, ¿listo? Y comúnmente siempre está en el eje X, ¿listo? Entonces tiempo, vamos a ver aquí 2, 4, 6, 8, 6, 8, 10, y entonces él va a medir el volumen, la temperatura del agua, miren, va midiendo la temperatura y observa que yo quisiera hacer la primera gráfica de temperatura, observa, primero a los 10, luego está a los 30, luego está como por acá arriba a los 60, entonces va así, va aquí, va aquí. Finalmente llegamos a los, después de 6, a ver, 2, 4, 6, después de 6 ya llego a los 100 grados cuando establezco a los 8, a los 100. Y después de 100 ya a los 10, por ejemplo, obtengo que es constante, obtengo tras los 100, entonces tengo este. ¿Recuerdan que hace tiempo veíamos diagramas de fases? Esto es un diagrama de fases, solo que es un pedacito de un diagrama de fase. Aquí vemos el calentamiento y aquí estamos viendo el cambio de fase de líquido a gas. ¿Listo? Esa sería la gráfica 1 que yo saco con la primera columna. La gráfica 2. En la gráfica 2 nuevamente tomo el tiempo. 2, 4, 6, 8, 10... ¿Listo? Y aquí, ¿qué hago? Aquí voy a medir, miren, volumen de agua. Entonces, volumen de agua va a ser el que está acá. Arrancamos con 100. A los 2 minutos
a los 4 sigue 100, a los 6 sigue 100, pero a los 8 ya me cae 80 y a los 10 ya me cae a 60, o sea que la gráfica va a ser, miren, constante y de un momento a otro empieza a caer. ¿Listo? Entonces, ¿qué observo? A medida que pasa el tiempo, el volumen después de 6 minutos de calentamiento va a ser inversamente proporcional. Entre más tiempo pasa, más volumen voy perdiendo. ¿Listo? Eso me indica esa gráfica. Y la última de ellas, miren, el número de individuos. 500, 500, esa la puedo hasta dibujar aquí. Voy a arriesgarme a dibujarla y ustedes espero que me comprendan. Usted puede poner en un eje diferentes gráficas, entonces puede decir aquí, la gráfica verde la voy a dibujar 500, 500, 500, y aquí baja 400, baja 300, ¿listo? Miren que son el mismo comportamiento. ¿Qué haría usted en este caso? Simplemente coloca, dice, escala para la roja es volumen de agua, la verde es número de individuos, y ahí en una gráfica se puede ver el mismo comportamiento. Entonces, ¿qué vemos? Después de que el agua empieza a hervir, los individuos en ese sistema empiezan a morir. ¿Listo? Entonces, si la tendencia se mantiene, por ejemplo, si la tendencia se mantiene, ¿qué pasaría a los 12 minutos? Entonces nos piden que nos salgamos y vayamos 2 minutos hacia el futuro. ¿Qué pasaría a los 12? Supongamos. Entonces, vamos a ver. Aquí, a los 12 minutos. En la temperatura del agua, miren, vamos en línea. Entonces yo posiblemente asumiré que vamos a seguir ese mismo comportamiento, y como vemos en el diagrama de fase ya sabemos, por encima, cuando adquiero el tiempo de ebullición, se va a mantener la temperatura constante durante un tiempo dado. Entonces probablemente a los 12 también voy a seguir en una tendencia a los 100 grados. Volumen de agua, 10, 80, 60, posiblemente después de los 12 o a los 12 yo voy a tener una disminución de 20, o sea que posiblemente esté en 40. Y el de aquí, 500, 500, 500, 400, 300, posiblemente me caiga a los 200, ¿cierto? Si hago tendencia, o sea, sigo la línea y haré un estimativo. Con base a eso vamos a ver. Si la tendencia se mantiene, ¿cuál será el volumen de agua a los 12 minutos? Entonces, miren, a los 12. Entre 120 y 100. Quiere decir que por acá la gráfica subiría, cosa que es falsa, tiene que ser menor a 60. ¿Listo? Posiblemente 40 o algo cercano. B, menor a 60. Bien, la podemos dejar hasta ahí. C, menor de 300. Pues no tiene sentido. Si yo arranco con 100, pues obviamente hasta 100 es menor que 300. ¿Listo? Entonces descartado. Y la D dice entre 80 y 60. Entre 80 y 60, miren, 12 está por debajo. Eso me indica un rango para 6 o 10 minutos. Entonces también es falso. Simplemente me baso en el rango. La única que me queda es que posiblemente va a ser menor a 60 y muy posiblemente esté alrededor de los 40 grados centígrados, de los 40 mililitros, perdón. Ese sería el comportamiento que yo podría establecer ahí. ¿Hasta ahí, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Lo entendieron bien? Es simplemente análisis gráfico del sistema. ¿Comprendido? Sí, señor. Listo, entonces continuamos con la 100. La 100 dice, a continuación se muestra una gráfica que representa las variaciones de volumen en un globo al cambiar la cantidad de moles que contiene, manteniendo la presión y la temperatura constante. Entonces, vamos a dibujar esto. Lo primero que nos dice aquí es, vamos a hacer los ejercicios. Vamos a coger N1, B1, ¿listo? Entonces voy a tomar este punto que está aquí. ¿Qué quiere decir? Voy a dibujar el primer sistema. En el primer sistema tengo N1, es decir, una cantidad de moles 1. Entonces voy a dibujar 1, 2, 3. Voy a asumir que N1 es igual a 3, volumen 1 también. Luego yo cojo y le sumo otras 3 esferas, otras 3 moles. ¿Listo? ¿Qué va a pasar aquí? En ese caso, si el sistema se puede mover, ¿ustedes creen que van a mantenerse en el mismo espacio o se aumentará el espacio? Pues lo que nos dice la pregunta es que se aumenta el espacio. Ahorita cada molécula
toma su espacio y nuevamente B2 es mayor que B1, ¿listo? ¿Por qué? Porque ahorita ya simplemente se expande. Eso nos está indicando aquí que si usted aumenta el número de moles, usted va a tener un proceso de expansión. Listo. Eso nos dice ahí. Ahorita sí, el número de moles aumenta de N1 a N2 y su volumen aumenta de B1 a B2. Un estudiante desea explicar este comportamiento y recurre a la ley de los gases ideales. La ley de los gases ideales dice que la presión por el volumen es igual, que la presión por el volumen es igual al número de moles por la constante universal de los gases por la variación de la temperatura. ¿Listo? Esta es muy común que la pregunten. Y de ahí usted puede despejar cualquiera de ellos, ¿listo? Usted, si quiere despejar el volumen, pasa la presión a dividir. Si quiere despejar la presión, pasa el volumen a dividir y así empezamos a jugar con el sistema, ¿listo? Ahorita sí. Donde P es la presión, ves el volumen en el número de moles, R la constante de los gases ideales y T la temperatura. Con base en la información anterior y teniendo en cuenta la ley de los gases ideales, ¿por qué el volumen de gas aumenta cuando aumenta el número de moles dentro del globo? ¿Listo? ¿Por qué aumentó? En este caso yo tengo 3 moléculas, aquí tengo 6. ¿Por qué tiene que aumentar? Porque el número de moles o el número de moléculas anteriores está aumentando. ¿Listo? No veo las demás constantes, no analizo qué pasa con la temperatura, no analizo qué pasa con la presión, pero ahí quedan. ¿Listo? Esas sí las sabemos. E incluso, miren que de aquí yo puedo desglosar lo siguiente. Vamos a desglosar parte por parte de sacar solo la presión. La presión, y voy a ver del otro lado el igual que hay, igual a las moles. Entonces presión directamente proporcional a las moles. Listo. Voy a tomar otra presión directamente proporcional a la temperatura. Eso lo saco de aquí. No directamente proporcional a la constante, porque la constante no es una variable física que yo voy a medir. ¿Listo? Simplemente es un valor que ya está ahí. Entonces, voy a sacar que la presión es directamente proporcional a las moles y la presión es directamente proporcional a la temperatura. También saco que el volumen es directamente proporcional a las moles y el volumen es directamente proporcional a la temperatura. Ahí tenemos un resumen de las casi 2 leyes que hay, la de Charles y la de Gay-Lussac. Angie se está preguntando, ¿y la de Boyle dónde sale? La de Boyle tiene que salir de aquí, presión versus volumen. Entonces, volumen lo tengo que quitar y lo paso para acá. Entonces te va a quedar que presión es igual a nRT sobre B. Aquí vemos que P es inversamente proporcional al volumen. Si ven, quedó del otro lado, pero quedó por debajo, significa inversamente. Y de ahí, la ecuación ideal de los gases se llama así porque reúne las tres leyes generales de los gases en un solo sistema y lo presenta. ¿Listo? Ahí vemos Charles, Gay-Lussac, Avogadro y Boyle, todos reunidos en el mismo sistema que se llama la fórmula ideal de gases. ¿Listo? Pero ahorita sí, ¿qué pasa si usted decide aumentar el volumen? ¿Qué pasará con las moles? Entonces veamos aquí. Volumen directamente proporcional al número de moles. Entre más moles, más moléculas. Entonces vamos a buscar, así vamos a ver qué dice. Porque más moles ocupa mayor espacio. Muy bien, eso sería la primera que yo diría. Antes habían 3, ahora hay 6. Más moles, más espacio, se extienden más. B, porque cambió la identidad del gas. En algún punto estoy diciendo que N1 es helio y N2 es hidrógeno. Por ejemplo, ¿estoy cambiando el gas? No, simplemente estoy cambiando la cantidad que hay. ¿Listo? Sí. Sí. Porque aumentó el tamaño de las moléculas. Al no cambiar el gas, las moléculas se mantienen del mismo tamaño. ¿Listo? Porque eso sería un proceso de reacción donde yo estoy aumentando el volumen, cosa que no ocurre ahí, simplemente estoy aumentando el gas en el sistema. ¿Listo? Y D, porque el gas reaccionó con el globo. El globo en ningún punto, vean que el recipiente en ningún punto interfiere con el proceso, por tanto también sería una respuesta incorrecta. Respuesta correcta y lógica, la A, porque más moléculas ocupan un mayor espacio. ¿Listo, chicos? Entonces la 100. Respuesta correcta, la A. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Alguna pregunta de gases? ¿Alguna pregunta que no hayan entendido hasta ahí? ¿O algo que traigan del colegio? Aprovechen y pregunten, chicos.
¿No? ¿Ninguna? ¿Continuamos? Profe, o sea que a medida que el gas pues va aumentando, la presión se va aumentando también por lo que el espacio es reducido. Exactamente, pero aquí, en este caso, por ejemplo, en este caso, hablamos de que es un globo, entonces se expande. ¿Listo? Si el globo se va expandiendo, tú empiezas a inflar un globo, por ejemplo, y ves que se va expandiendo, hasta que llega un punto en el cual ya por más que lo infles, el volumen de la bomba no crece. Cuando el volumen se mantiene igual a una constante, ¿qué pasa cuando llegas al punto límite de la bomba y ahí tú sigues inflando y sigues inflando? ¿Qué empieza a aumentar ahí? Ahí sí empieza a darse que a mayor número de moles, mayor presión. ¿Listo? Porque tú sientes que te cuesta inflar y llega un momento en el cual el globo explota porque la presión es mucho mayor. ¿Listo? Sí, señor. Listo, entonces hasta ahí quedamos. Siempre que una variable se hace constante, empieza a aumentar las otras que se afecten. ¿Listo? Por ejemplo, la temperatura. Miren, aquí usted me dirá, la presión y el volumen son directamente proporcionales a la temperatura. Y usted digo, listo. Empiece a aumentar el volumen y una de ellas le va a empezar a cambiar. Entonces, pongamos que tengo otra vez el globo, empiezo a calentarlo. El solito se va a ir expandiendo volumen hasta que el volumen del recipiente se quede estable. ¿Por qué? Porque ya no puede tirar más hacia ningún lado. Y en ese punto empieza a aumentar la presión. ¿Listo? Cuando uno de los parámetros se vuelve constante, empieza a aumentar la otra variable. Ya depende yo con qué estoy jugando. ¿Listo? Por eso las leyes de los gases dicen, ley de Boyle, teniendo una temperatura constante, la presión es inversamente proporcional al volumen. Ley de Charles, creo que la ley de Charles dice, teniendo una presión constante, la temperatura y el volumen son directamente proporcionales. Y así, pero siempre hay que mantienen una de las tres constantes fijas, eso pasa. Por eso es que se definen las leyes bajo una constante y dos variables que fluctúan en el sistema. Esos chicos, hasta ahí ninguna pregunta más. Jennifer, ¿alguna pregunta tiene por ahí? No, profe, muchas gracias. Listo, ustedes, cualquier duda, recuerden, si no lo recuerdan de su colegio o de su conocimiento vario, este es el momento de preguntarlo. ¿Listo? Ahora vamos a hacer esta es re fácil. Lo único que dice es, a continuación se presentan una lista de ingredientes para preparar un postre. 200 gramos de harina, 3 huevos, 400 mililitros de leche y 50 mililitros de aceite a 75 grados centígrados. Entonces nos dicen, aquí vamos a medir gramos, entonces un sólido. ¿Con qué mide un sólido? Rápidamente, no hay necesidad de pensarlo, con una balanza, ¿cierto? Huevos, pues son unidades básicas, entonces yo los tomo, no hay necesidad de tener un valor de medida. Volumen, entonces estoy midiendo un líquido. Volumen me indica que es un líquido. Líquido, entonces por tanto voy a necesitar un recipiente. ¿Listo? Y aquí viene la diferencia. Hay dos tipos de recipientes en ciencias, para que si ustedes los ven, de una vez los conozcan y tal vez en el ITFES los pueden preguntar. Hay recipientes aforados y recipientes graduados. ¿Listo? Graduado es ese vasito que usted tiene y le dice, hasta aquí hay 100, hasta aquí hay 150. Si los han visto, esos se usan en la cocina todo el tiempo, hasta aquí hay 200. Hasta el vaso de la licuadora viene así, hasta aquí 500 mililitros, hasta aquí 1 litro, hasta aquí 1,5 litros. Y aforado es simplemente un recipiente que no le dice el valor, simplemente le dice, en todo ese recipiente, desde abajo hasta la tapa, cabe 1 litro. A esos de yogur que venden usted, que le aplican yogur y cuando llega la tapa cierra y ahí hay 1 litro de yogur. Esos son aforados y los otros son graduados. ¿Listo? Ambos sirven para medir volúmenes, pero uno le entrega un volumen fijo y el otro le permite a usted graduar, como su nombre lo dice. ¿Listo? Entonces simplemente aquí, o sea que con el mismo que yo mido 400 mililitros de leche, podría medir los 50 mililitros de aceite. ¿Listo? Siempre y cuando la graduación tenga, porque por lo menos en este 120 yo puedo decir, bueno, la mitad. Pero si no tiene la graduación, me cuesta trabajo, tengo que hacer una aproximación, ¿listo? Pero igual vamos a ver la pregunta, dice, ¿cuál de los siguientes instrumentos permite tener la medida exacta de la leche? Listo. La leche son 400 mililitros, entonces debo buscar un vaso que me lo permita. Esto es un reloj, falso, eso es para tiempo, esto es una balanza, falso, es para sólidos. Este es un termómetro, esto es para temperatura.
Si la pregunta fuera, ¿cómo mido la temperatura del aceite, por ejemplo? Sería al termómetro. Y nos queda únicamente la B. La B es la respuesta correcta. Un vaso de medidas. Entonces, respuesta de la 101, un vaso, que sería la B. Entonces, chicos, esos, todo el mundo comúnmente lo responde bien. Y comúnmente, como les digo, son preguntas de lógica y son fáciles. Ahí nos vamos a demorar un segundo para pasar a un problemito un poco más complejo. Dice acá. Un estudiante observa la oscilación producida por una esfera atada a un extremo de un resorte y describe algunas de las características del movimiento para diferentes tiempos, como se observa en la figura. Entonces, ¿qué dice él? Aquí tenemos un sistema oscilatorio. Entonces, el sistema oscilatorio que vamos a tener, esta va a ser la posición de equilibrio, que yo voy a conocer como mi cero, y ahorita sí, voy a ver qué pasa. Por lo menos arranca bajando, sube, y vamos a ver cómo oscila ella en función de el aumento del tiempo, ¿listo? Eso es lo que yo voy a ver. Cómo a medida que se va haciendo el movimiento más largo en el tiempo, ¿qué va a pasar con esa bolita que tengo ahí? Entonces, veamos aquí, construyamos una gráfica, pero bien hecha. Vamos a ponerle valores para que nos quede bien hecha, ¿listo? Entonces, lo primero es, va a pasar el tiempo, y aquí voy a tener yo una extensión o una distancia. ¿Cuál voy a medir? Pues desde este punto 0 hasta acá. Entonces, tiempo igual a 1. Cuando estamos igual a 1 es 0. No arrancaba a tocarlo. Tiempo igual a 2, miren. T2, voy a ponerlo aquí. T2 es muy alto, es el máximo que yo puedo tener. ¿Listo? Por acá, el más alto. Entonces ya uno de estos dos puntos, listo, voy a decir acá. Yo le estoy haciendo curvada porque asumo que es un movimiento parabólico, entonces los movimientos parabólicos voy a tratar de dibujarlos como un oscilatorio, perdón, un movimiento oscilatorio. Entonces va a subir en una onda, va a bajar en una onda. ¿Listo? Pues llego a T3, por ejemplo. T3 está, pero está muy por debajo de la media, entonces T3 simplemente va a bajar. Ahorita sí. Miren, aquí me da cuántos centímetros son. Ah, son 3, entonces aquí irían 3, ahorita me llega como a, póngale, 2,8, pero lo voy a colocar en el sentido negativo, entonces 2,8 va a bajar por aquí, y probablemente si aquí es 3, me va a llegar como aquí. Siguiente, nuevamente observo que da como en 2,8 también, pero da hacia arriba, 2,8 también, entonces ya no me va a quedar aquí, sino que un poquito más abajo. El siguiente, listo, ya he matado este. El siguiente, miren, está cada vez más abajo. Entonces yo voy observando que cada vez la gráfica tiene que quedar un poquito más abajo. ¿Listo? Hasta que en algún punto, miren que yo probablemente después de este valor, muy posiblemente ya puedo decir eso, hasta va a quedar aquí en 0. Entonces hasta que la gráfica, su movimiento se detiene. ¿Listo? Esa sería la gráfica que yo esperaría en función a lo que me dieron ahí. Dice aquí. Describe una forma, un movimiento para diferentes tiempos como muestra la figura. En ese cuadrito que tenemos ahí dice, características del movimiento, decreciente en la amplitud. Ah, se va haciendo cada vez más pequeño en el eje Y. Miren, cada vez más pequeño en el eje Y. Y es amplitud, ¿recuerdan? Es la longitud en el eje Y de la onda. Se va haciendo cada vez más pequeño. Movimiento periódico, sube, baja, se repite periódicamente. Y la última dice, tarda un segundo en subir y bajar. Ese es el tiempo que vamos a tomar, entonces podría yo decir que aquí es 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Los puedo nombrar ahí como yo los deseo. Ahorita sí. A partir de lo anterior, ¿cuál de las siguientes respuestas gráficas describe correctamente la oscilación del sistema en función del tiempo de la manera descrita por el estudiante? Ah, bueno, ¿qué vamos a ver ahí? Vamos a copiar la pregunta para que se les mantenga este sistemita. ¿Listo? Y aquí, sí, ya voy a quitar los garabatos. ¿Cuál de estas se parece a lo que dibujamos en la anterior? La primera, el tiempo miren, tiempo, o sea, no tiene sentido, no he dibujado ahí. La extensión se está volviendo es como loca con el tiempo y miremos que hay tiempos negativos.
Estos son tiempos negativos. El tiempo negativo existe, falso, entonces la A no existe. B, miren que en este caso todas llegan a la máxima amplitud, tanto por arriba como por abajo. ¿Eso qué me indicaría? Que mi péndulo en el tiempo igual a 0 está aquí, tiempo igual a 1 o todos los tiempos va a estar acá, sube y luego baja a una distancia que siempre va a ser la misma. Entonces aquí es 3, aquí es 3. Luego vuelve y sube esa distancia, luego vuelve y baja y se mantiene en un movimiento constante que nunca va a decaer, no decae, eso me indica esa gráfica. Entonces al no decaer tampoco es el sistema, porque nos está diciendo que este movimiento va decayendo en amplitud, es decir, se va haciendo cada vez más pequeño. El péndulo arranca acá y se empieza a ir parando lentamente hasta que se detiene. Eso nos indica la figura, eso nos indica el movimiento. Entonces debo buscar, ¿recuerdan a cuál se nos debe parecer? A esto. La única que nos queda, ¿cuál es? Vamos a ver la C. La C es cierto que se nos parece a eso que estábamos describiendo anteriormente. Miren lo que pasa con la C. Arranca con una amplitud máxima, que sería esta, y se va haciendo cada vez más pequeñito en función del tiempo hasta que el movimiento se hace cercano a cero, es decir, se detiene el péndulo. En este caso la C sería hasta ese momento la respuesta correcta. Vamos a ver la D. Miren, la D empieza poquito, va aumentando, aumentando. Eso indica que empezaría desde un lugar de baja amplitud y va aumentando su movimiento. Eso comúnmente es algo antinatural, esto en un sistema oscilatorio, que él arranque a crecer de manera natural, posiblemente eso es un péndulo y miren que es un resorte atado a una masa, entonces él se va a mantener oscilando hasta que se va deteniendo. Lo que quiere decir esto es, él empieza bajito y va a adquirir energía para irse haciendo más grande. Eso en este sistema físico es falso. ¿Listo, chicos? Entonces, respuesta correcta de la 102, la C. ¿Comprendido hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Isabela, Jennifer, nadie. Bueno, listo. Continuamos. La No, última. señor. Ay, qué susto. Bueno, listo, no sé. Gracias. Ay, me asustaron. Ahorita sí. Vamos a seguir con esta que es bien larguita, pero es simple. Las heladas son un fenómeno climático que consiste en el descenso de la temperatura en la madrugada a varios grados bajo cero. ¿Listo? Y cuando pues baja mucho la temperatura, lo cual ocasiona que el vapor de agua del aire se congele y se deposite en forma de hielo. Las plantas al estar expuestas al hielo sufren daño en sus tejidos blandos y se queman sus hojas. En algunas regiones construyen invernaderos para contrarrestar este problema. La figura muestra cómo funciona un invernadero. Entonces veamos. La luz llega por aquí, entra la luz solar, esto está entrando, ingresa al invernadero, que es ustedes los han visto, es simplemente una capa de plástico que lo que hace es que ingresa el sistema, ingresa la luz y acá pega contra la planta, la calienta, miren, se intenta ir, nuevamente rebota, se intenta ir, pero esta película evita que salga y vuelve a regresar, ¿listo? Entonces eso es lo que ayuda a conservar el calor. Veamos qué dice. La luz permitida a través de las paredes del invernadero, la luz entra. El recubrimiento puede ser de cristal grueso o varias capas de plástico. ¿Listo? Y las radiaciones infrarrojas, que son las principalmente asociadas al calor, se mantienen. Las fuentes primarias de radiación infrarroja es el calor. Cuando más caliente se encuentra el interior, más radiación infrarroja aumentará. ¿Listo? Y las puertas y las ventanas, comúnmente que están acá, dice aquí, las puertas y las ventanas del exterior aumentan su temperatura. Listo. Lo tenemos simplemente. Entonces, entra la luz, la radiación infrarroja se queda atrapada dentro de los invernaderos, rebota en las paredes y no puede salir, entonces se mantiene caliente el invernadero en su interior. ¿Listo? Según esta información, ¿cómo protege el invernadero a las plantas de las heladas? Fácil, manteniéndolas calientes en el interior del invernadero. Eso pensaría yo. Entonces vamos a ver. Mantiene la luz infrarroja constante, independiente de la del medio. Mantiene la luz infrarroja. La luz infrarroja, ¿qué depende? Esta que está aquí depende de lo que me llegue de afuera. En la noche, por ejemplo, en la noche no va a tener el invernadero caliente porque pues no hay luz. Entonces no hay que entre luz, no hay radiación infrarroja adentro. Pero si hay luz solar, va a haber luz infrarroja. Por tanto, no necesariamente la va a mantener constante. ¿Listo? El problema es, la mantiene constante siempre y cuando afuera haya luz. Ven.
Proporciona luz solar las 24 horas del día, eso es falso. Yo nunca he visto que poniendo un invernadero el sol brille de noche, entonces también la descartamos. C. Mantener la temperatura más alta que la del medio. Bueno, aquí adentro está calientico, pero aquí afuera está haciendo frío. ¿Listo? Eso hace. La poca luz que llega, la condensa acá adentro, por así decirlo, y me mantiene caliente el interior. Bien, sería una respuesta correcta hasta ahora. Descartemos la D. A ver. Proporciona corrientes de aire las 24 horas del día. Falso, el invernadero no causa que haya corrientes de aire las 24 horas del día. Respuesta correcta la C. Y Jennifer, ¿tienes alguna pregunta que ya oí? No, profe, no sé, yo creo que es mi compañera Isabel Molano. Hola Isabel, cuéntanos. No, profe, es que se me activó el micrófono sin querer y no me di cuenta. Tranquilos, no hay problema. Cualquier cosa, cualquier duda que tengan, así sea temas anteriores, no duden en preguntar, ¿listo? Que ahorita sí pasamos. Esto se ve larguísimo y se ve difícil, pero vamos a hacerlo fácil. Leamos. La solubilidad en agua representa la máxima cantidad de un compuesto que se disuelve en 100 gramos de agua a cierta temperatura. Entonces, fácil. Usted coge un vasito de agua, llévelo hasta 100 gramos de agua y empiece a adicionarle la sal que usted quiera. ¿Listo? Eso le va a indicar este eje. Miren, solubilidad en agua, dice gramos de KNO3, en este caso el sodio que voy a agregar es KNO3, en 100 gramos de agua. ¿Listo? Pero aquí, ¿qué dice? Temperatura, entonces usted lo va a calentar. Otra variable que va a tener es que lo va a calentar a diferentes temperaturas. Entonces, ahí usted ya empieza a hacer el experimento. A 10, aquí dice a 10 grados centígrados. Lo calienta a 10 y cuando adiciona, solo se le disuelven 20 gramos. Eso quiere decir la gráfica. ¿Listo? Que usted lo disuelve el agua, la lleva hasta, ahí lo analizan hasta 50, por ejemplo, que es aquí. Y usted observa, listo, 50, sube, y obtiene que aproximadamente 100 gramos del compuesto se disuelven a esa temperatura. Entonces, la gráfica que le indica, coja su vasito de agua, caliente en una temperatura, y esa temperatura usted va a poder disolver tanto sólido en el sistema. Lo que adiciona en exceso, ¿qué va a pasar con lo que va a adicionar en exceso? Se va a quedar acá abajo. Supongamos que a 10 grados, usted le adiciona 100 de esto. ¿Listo? 100 gramos. Miren, le dice a 10 grados, solo 20 le van a disolver. Entonces, 20 van a quedar acá, 80 van a quedar precipitados. ¿Listo? Y para eso le sirve la gráfica. Pero vamos a seguir leyendo a ver qué dice acá. A continuación se muestra cómo cambia la solubilidad del KNO3 con la temperatura. La línea curva de la gráfica representa la cantidad de KNO3 máxima que se disuelve a una determinada temperatura para formar una disolución saturada. Cuando se adicionan cantidades de KNO3 por debajo del máximo, es decir, por debajo de 100, se forma una disolución insaturada. Vamos a ver qué pasa. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, yo a 10 grados, por ejemplo, puedo adicionar 20. Si adiciono más de esto, estaré ante una solución saturada. Si adiciono menos, estaré ante una insaturada. Vámonos, por ejemplo, aquí a este que es 30. ¿Listo? A 30. Si yo adiciono a 30, me pueden disolver 60 gramos. Si yo adiciono 61, la solución será saturada. ¿Listo? Pero si adiciono, por ejemplo, 60 es que dice, si adiciono por lo menos 45, la solución será insaturada. ¿Listo? Entonces yo voy a medir el punto y con base a eso miro. Si la cantidad que adicioné está por encima, saturada. Si adicioné está por debajo, insaturada. Vamos a ver. De acuerdo con la información anterior, si a 20 grados se tiene una disolución preparada con 20 gramos de KNO4 en 100 mililitros de agua, es decir, a 20 gramos, ¿puedo borrar todo esto? Lo voy a borrar, listo, para poder ver bien. Aquí dice, si a 20 grados, me voy a ir aquí, 20 es el que me interesa. Si a 20 grados se tiene una disolución preparada con 20 gramos de KNO3 en 100 de agua. ¿Listo? Ahorita sí, miro aquí, subo, listo. Llego hasta aquí, miro. ¿Cuántos me pueden disolver? Me puede disolver 40 gramos. ¿Listo?
40 gramos en 100, eso es lo que me puede disolver aquí. 20 está por debajo o por encima de 40. Cualquiera de ustedes. Angie, por ejemplo. 20 está por debajo o por encima de 40. Señor, 20 gramos está por debajo de 40 gramos o por encima de 40 gramos. mm, ¿de temperatura o de gramos? De gramos como tal, de masa. Está por debajo, ¿no? ¿Listo? Entonces está por debajo. Entonces, al estar por debajo, estaría como por acá. Esta solución que estoy preparando, entonces, como está por debajo, es una solución insaturada. ¿Sí vieron por qué? Usted puede en el sistema, Angie, tú puedes en el sistema disolver hasta 40, que eso es lo que te indica la tabla. Pero yo te estoy dando apenas 20. Eso indica que te van a hacer falta 20 gramos para llegar al máximo de lo que puedes introducir ahí, ¿cierto? Sí, porque, o sea, está fuera de la línea y además está por debajo de la línea, ¿no? Exacto. Como está por debajo el valor que nos marca la línea es insaturada. Si yo te digo, bueno, a esa temperatura disuélveme 80, tú me vas a decir, no puedo porque llego hasta 40 y a partir de ahí, como ya el valor está por encima, los restantes se me va a precipitar, quedándome una solución saturada. Ajá, sobresaturada sería 80 gramos, ¿no? Exactamente, sobresaturada, está seccionando mucho más y se está precipitando. Entonces, con base a eso, busquemos en las respuestas. La A dice insaturada, bien, hasta ahí vamos bien, esa parte está bien. Y descartamos todas las que iban saturadas, ¿cierto, Ani? Entonces la B y las D se fueron. Solo nos queda la A y la C, veamos. La A dice insaturada porque a los 10 grados se disuelven 80 gramos. A los 10 grados que está aquí, yo disuelvo apenas 20, entonces esa argumentación es falsa. Y veamos la C, que sería la que nos queda como respuesta correcta. Insaturada porque a 20 se pueden disolver más de 20 gramos de KMnO4 en 100 gramos de agua. Listo, yo puedo disolver más de 20, entonces estaría yo que puedo disolver hasta 40. Esa sería la respuesta correcta. Muchas gracias, Angie. Respuesta correcta de la 104, la C. ¿Hasta ahí, chicos, alguna pregunta? Ya solo nos quedan dos preguntitas y terminamos, ¿listo? Entonces, vamos a ver. Esta dice, una estación de monitoreo de calidad de aire en un sitio de la ciudad analiza las concentraciones de dióxido de nitrógeno, NO2 y ozono durante el día con equipos automatizados. En la tabla se muestran los resultados. Tenemos ahí los resultados, miremos rápidamente, vamos a dibujar acá. ¿Cuál es la variable que yo no puedo controlar y que siempre va a ser mi variable independiente? Dana, por ejemplo. Cualquiera. Tiempo, profe. Exactamente, entonces aquí voy a poner tiempo. Entonces de una vez voy a buscar en las respuestas cualquier cosa que me indique la hora. Entonces arranco con la hora número 1, a la 1. ¿Listo? Noten que ahí en la gráfica usted puede ver dos líneas, una clarita y una azul y una rojita. ¿Listo? Si la alcanzan a ver bien. Miren por aquí una vez acá. Ven que se alcanza a ver por aquí una rojita que va bajando por aquí. Y la azul que sí se ve nítida. Listo, en este caso vamos a ver. Vamos a analizar aquí. Analicemos los datos antes de irnos. Concentración, entonces miren que va a estar en el mismo valor, entonces va a haber concentración de O3. Dice que es 1,7. Arranco por aquí 1,7. Para la concentración de el siguiente, voy a usar otro color. Entonces dice, para esa misma hora, la concentración de O3 en el de NO2 es de 19, entonces por acá arriba. Ya voy viendo que las gráficas van a arrancar desde puntos diferentes. La roja por arriba y la verde por abajo, ¿listo? Entonces, perdón, la verde por arriba, la roja por abajo. Entonces empecemos con la de NO3. Primero, dice que a la primera hora, a la cuarta, a las 7, a las 10, a las 13, a las 16, a las 19. Vamos a ir, con eso yo creo que aguantamos. A las 20 y a las 24, pues pongámosla ahí. Entonces, a las 4, dice, la concentración de O3 bajó a 14, ha bajado un poquito. A las 7 ha subido un poquito. Digamos que va en 15. Pero observemos que a las 10 ya bajó a 4.
A las 13 bajó a 3. A las 16 como que quiso subir un poquito a 3.18. A las 7 subió a 17, entonces está como por acá. A las 18 está como por aquí y a la última está como en 14. Miren que la gráfica verde tiene este comportamiento. Va bajando, bajando, sube y queda así. Ahorita miremos la roja. La roja, que en este caso la roja sería de ozono, la roja empieza, sube, luego llega a 4 aproximadamente, luego llega a 2.75, o sea que vuelve y baja a las 7, pero luego sube, a las 10 está como en 19 algo, a las 3 está como en 22, a las 16 está como en 23, o sea que va subiendo aún más, y a las 19 vuelve y cae, a las 22 vuelve y cae, y luego queda así, o sea que la gráfica del ozono me va a quedar así. Miren, las dos gráficas, mientras una sube, la otra baja, entonces debo buscar cuáles de estas cumplen con ese parámetro. La A, bien, una sube, otra baja, muy bien. Hasta ahí podría ser. La B descartada porque ambas tienen el mismo comportamiento. Y la D, también la descarto porque tienen el mismo comportamiento. Ahorita sí, la azul, ¿cuál era? Perdón, la verde, ¿cuál era? La verde me correspondía a mí, a los valores de NO, entonces verde, NO2. Roja o 2. Entonces vamos a ver, miremos aquí, aquí dice, la línea punteada azul en la A es ozono. Entonces la línea punteada azul, ¿cuál es? La que, ¿dónde está? La que sube. Es esta, entonces este es O3. Miren que encaja con lo que yo tenía acá. O3, bien, es lo que sube. NO2 es la que baja, por tanto la A sería la correcta. Veamos la C. La C en este caso, miren, dice que la azul es la de ozono, pero miren que la de ozono va decayendo, entonces se está comportando en el sentido que yo no la quiero. Me dice que la de ozono es la que va subiendo, entonces descartamos la C y nos quedamos con la respuesta correcta de la 103 es la A. ¿Listo? Ahí simplemente es que ustedes, ya sea que vayan concordando los datos con las gráficas. 105, profe. Ah, eso, 105, perdón. Ya sé que ustedes vayan concordando con las gráficas o que la puedan hacer lo que yo hago, la dibujan antes de y luego sí van y buscan la que les dé la respuesta. Ya depende de la agilidad que ustedes quieran, ¿listo? Y de la seguridad. Pero entonces en este caso analizamos, una va subiendo, la otra bajando, listo. Busco cuál de esas y busco cuál de esas las líneas me encajan con el dato que yo tengo. Entonces en este caso la respuesta sería la 105, la A. ¿Listo? Y vamos con la última. Esa es muy fácil. En la figura se muestran 4 animales. Trácale. Con base en lo anterior, ¿qué característica comparten esos animales? Isabel o cualquiera de ustedes, ¿qué característica tienen los 4 animales que yo analizo? Que todos tienen las patas largas, profe. Exactamente, miren, aquí están las patas. Este animal tiene las patotas muy largas para ser un pequeño. Este venado también y el flamenco también. Todos tienen patas largas. Entonces, presencia de pelo, falso, porque el flamenco tiene plumas. Presencia de cuello largo, falso, porque este segundo ratoncito que está aquí tiene cuello corto. Presencia de patas largas, muy bien, todos son patoncitos. Y D, se reproducen depositando huevos, falso, porque estos 3 son mamíferos. Este es un ave y es el único que se reproduce por huevos, entonces descartamos. Y si ven que esa también es otra pregunta que nos lleva a ganar tiempo fácilmente. 106, respuesta C. Listo, y hemos concluido el formulario de las pruebas realizadas en el primer semestre de 2019, creo que fueron. ¿Listo? Con eso hemos concluido esa parte. ¿Hasta ahí estamos claros? Sí, señor. Por mi Listo. parte, sí. Por la parte de Dana está muy bien. ¿Y quién más? ¿Todos están bien? Jenny, profe. Sí, profe, bien. Listo, bien. Entonces, mientras esto guarda y Profe. se abre la otra, sí, dime. Qué pena. ¿Será que me puede hacer un favor? Dime, claro. Es que no entendí muy bien la pregunta de oscilaciones, que era de una gráfica, y pues como no tengo buen internet, se me corta a veces la llamada. ¿Será que me puede volver a explicar? Claro, Isabel, vamos para allá. Entonces, esa era la de oscilaciones. Oscilaciones. Esa era la pregunta, la del péndulo, la 102. Listo. Vámonos por acá. 104.
102, listo. Voy a volver a copiarla, control C, control V. Vamos a hacerla desde cero, ¿listo? Y tú ya simplemente con explicarte cuál es la gráfica, vas a descartar las respuestas, ¿listo? Entonces, aquí vamos a leer, cuando tú leas te dice, lo primero es, entre paréntesis, permíteme, conecto el cargador, entre paréntesis, ese cuadrito pequeño que está ahí, ¿qué te dice? Dice como primera etapa que es decreciente el movimiento en amplitud, ¿listo? Cuando tú en física tienes un movimiento decreciente en amplitud, ¿a qué hace referencia ese movimiento? Hace referencia a esto. Suponga que usted tiene este sistema, miren. Usted coge el resorte y lo estiras hasta acá y lo sueltas. Tú esperarías que te llegue a la misma posición, pero no. Mira, hacia aquí era 3 o posición máxima, acá te llegó hasta algo menor a 3. Entonces sería 2,8, por ejemplo. Luego lo sueltas, vuelve y se devuelve y mira que ahorita no te llega hasta aquí, te llegas un poquito menor. Entonces se va decreciendo la amplitud se va haciendo decreciente a medida que el tiempo aumenta. Entonces cuando tú realizas una gráfica, ahí está la clave para hacértelo simple. Tiempo va aumentando de 0 hasta el infinito y la amplitud se va a ir haciendo más pequeña. Entonces si al principio era así, muy grande, después tiene que ser más pequeña cada vez, mira, cada vez que hago el movimiento, perdón el dibujo tan choneto, pero cada vez que hago el movimiento, lo voy a ir haciendo más pequeño, hasta que simplemente llego a que se hace casi cero y se vuelve una línea. ¿Sí viste ahí, Isabela? ¿Isabel? Sí, profe. O sea Y que la... cuando es descrecimiento de la amplitud es que se va haciendo más pequeña a medida que pasa el tiempo. El movimiento se va deteniendo, ajá. Mira que el resorte cada vez va perdiendo impulso. O si quieres, incluso aquí lo puedes ver, mira. Baja mucho, sube, baja ahorita menos, 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 menos y aquí. ¿Sí ves? Hasta esta misma gráfica te está mostrando que el movimiento se va deteniendo. Entonces, en la respuesta yo tengo que buscar la gráfica que me muestre que el movimiento se va haciendo cada vez más pequeño. Y la única que nos queda ahí es ¿cuál? La C, ¿cierto? Sí, Isabel, sí, profe. Sí, ya, ahora listo. sí ya la entendí. Ahorita sí la entendimos bien. Listo. Esa es, Gracias, esa es la profe. actitud. Para servirles, chicos, ¿alguna otra pregunta ahí? ¿No, chicos? Listo. Entonces, voy a guardar aquí. Ya tenemos la siguiente presentación. Antes de ingresar aquí, nos vamos a tomar 10 minuticos de descanso para que puedan ir a desayunar, recarguen energías y volvemos. ¿Listo? Aquí ya es mientras yo cargo la presentación. ¿Listo, chicos? ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, señor. Listo, chicos, entonces nos vemos en 10 minuticos, es decir, a las 9:25. Vayan, aliméntense, aprovechen. Ah, otro consejo muy importante que no se los he dado para Litves, no sé si se los he dado a los que ya me conocen antiguamente. Creo que a Litves a ustedes los requisan cuando ingresan para que no ingresen celular y cosas ilegales. Muchas personas como yo, por ejemplo, si ustedes me ven, me la paso tomando esta agüita de panela, porque comúnmente cada cierto tiempo empiezo a tener falta de azúcar y me empieza a doler la cabeza cuando hago procesos lógicos y de pensamiento, ¿listo? Procesos de actividad física y pensar es una actividad física más desgastante todavía, ¿listo, chicos? Entonces, ¿qué les recomiendo? Ustedes al INTES no está prohibido que ingresen Sparkies, golosinas, confetis, bombones, todo tipo de azúcar que ustedes quieran y cada vez que sientan que van perdiendo energía, tengan el espacio de alimentarse de algo, comer algo, que ningún profesor le va a decir, está descalificado por sacar ese bombón. Ahí sí ustedes pueden pelear ante la ley y van a ganar, ¿listo? Entonces ustedes destapan su bombón, se lo empiezan a comer y eso les va ayudando a que no sientan cansancio y no sientan principalmente, a algunos nos pasa que después de cierto periodo de ayuno empezamos a tener dolor de cabeza y sueño, ¿listo? Entonces, para que tengan en cuenta eso cuando lo presenten también, ¿listo? Tips varios que doy. No siendo más, nos vemos en 10 minuticos. Tómense en el descanso para recargar esa sabia energía. Ya volvemos.
Hi, guys. Wow, eso sí. Ya. Hola chicos, ¿cómo están? Me asusté, no me... Perdón. Hola chicos, bienvenidos, ¿cómo están? Volvimos a trabajar. Entonces ya pasaron 10 minutos, ya se dieron su descanso, volvamos a laborar. ¿Están todos presentes y activos? Angie, ¿estás ahí? ¿Listo, chicos? Bueno, entonces, vamos a arrancar con un nuevo cuestionario. Este nuevo cuestionario, la idea es que ustedes lo resuelvan a partir del día de hoy, para que estén atentos al mismo. Pero entonces, de forma muy rápida, vamos a empezar a resolver las preguntas el día de hoy para ir adelantando tema. ¿Listo? Entonces, listo. Entonces vamos nosotros, ahora sí, a compartir la pantalla para que tengamos la presentación a mano. Y podamos proceder. Listo. Como ven en su presentación, esta como tal ya es una nueva presentación del ITFES. Incluso ya no estamos hablando de la prueba ITFES, sino de la prueba Saber 11. Listo, que es la denotación que ahorita tenemos para esa prueba de estado estandarizada. ¿Listo, chicos? Esta es mucho más reciente, incluso creo que es del 2018. Y esta sí es un cuadernillo abierto para estudio institucional. ¿Listo? Entonces, tenemos la primera pregunta, que es muy simple. Dice, a continuación se muestra un modelo que simboliza la distribución de moléculas en el estado líquido en un recipiente cerrado. Ya como nosotros hemos estudiado esto y hemos visto, entonces, mi superficie líquido va a ser esta, entonces todas están abajo. Bien. Cuando ese recipiente se calienta manteniendo la presión constante, es decir, mantengo la tapa en su punto, las moléculas de agua líquida cambian de estado y cambian su distribución. ¿Cuál de los siguientes modelos muestra la distribución que puede adquirir las moléculas en estado gaseoso y en líquido? Bueno, vamos a analizar cómo nos quedaría. Entonces ahorita sí, voy a pasar de líquido a gas. ¿Qué es lo que yo esperaría en el gas? Se empieza a calentar, entonces empiezan unas moléculas a irse al estado gaseoso. ¿Eso es un gas? Rápidamente, María Ángel, ¿esto es un gas o qué es eso? ¿Cómo, profe? No se le Eso escuchó. Espérenme un momentico, voy a borrar y vamos a concentrarnos todos acá. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan bien todos? Esto que está aquí es un líquido, ¿cierto? Porque las moléculas están abajo, están todas agrupaditas una cerca a la otra. Eso sería un líquido. Voy a tratar de dibujar aquí al ladito un recipiente parecido, pero para un gas. Entonces se dispersan las moléculas. Exactamente, entonces si estás de acuerdo conmigo y todos están de acuerdo conmigo que podría ser algo así, cada molécula está por su lado pero ocupan todo el recipiente, entonces esto sería un gas. Sí, ¿cierto? Sí, profe. Listo. Entonces, ¿qué tenemos que ir a buscar? Dentro de las respuestas, algo parecido. ¿Esto está bien? El líquido está bien. Miren, moleculitas de agua abajo, bien. Pero esto es un gas, también yo podría decir, uy, está bien, moléculas dispersas para lado y lado. Pero miren cuál es el problema aquí. Que aquí, en el diagrama, como vemos, en la parte de arriba están solo los punticos negros. Y abajo están los rojos. El agua como tal que tengo ahí está así. Y eso es lo que me representa eso. Puntico negro me representa el hidrógeno, puntico blanco me representa al oxígeno, ¿listo? ¿Qué me indicaría este diagrama? Que yo estoy rompiendo la molécula y estoy hidrógenos por un lado, oxígeno por otro lado. Todos sabemos que cuando yo evaporo agua, cuando yo hago cambios de estado, las moléculas se mantienen, ¿listo? Solo cuando hago reacciones químicas es que la molécula cambia. En este caso, como no he hecho ninguna reacción química, debo mantener la misma configuración, ¿listo, chicos? Entonces, se fue por eso. El gas estaba bonito, tal vez sí implicaba, pero no es ese. Veamos el B. El B, miren,
Como dijo María Ángel, líquido en la parte de abajo, muy bien. Gas, miren, todas las moléculas dispersas por el espacio, entonces es lo que estamos viendo acá, lo que ya previmos. Doble chulito, la dejamos en visto, pero ya la respuesta correcta. Veamos la B, la C, perdón, la C que tiene. Listo, líquido está muy bien, pero la C nos está diciendo que el gas va a la parte superior. Es como lógico que un cerebro no entrenado piense, no, si el gas se va por dentro, el gas sube y queda pegado en la parte de arriba. Pero resulta que acontece que es falso, porque ya recordamos nosotros que la propiedad del gas es que él simplemente se expande por todo el recipiente como tal. ¿Listo? Y esta sería la pista en la cual caería alguien que no esté entrenado, pero como ustedes están entrenados, no van a decir esto, el gas se expande por todo el recipiente. ¿Listo? La D que nos muestra el gas en el cual ahí está expandido por todo el recipiente, pero miren que nuevamente, punticos blancos por un lado, punticos negros por el otro. ¿Qué me indicaría eso? Que estoy nuevamente separando la composición de la materia, entonces falso. Respuesta correcta, la B de la 1 sería la B. ¿Listo, chicos? ¿Hasta ahí todos entendimos esa parte? ¿Algún hombre que no haya participado y que hoy están calladitos los hombres? Gerson, ¿hasta ahí entendido? Jeffrey, Javier. Por mi parte, sí, profe. Sí, profe. Sí, señor. Listo, hasta ahí vamos, bien, eso me gusta. Vamos con la 2. La 2 nuevamente nos muestra tablas y nos muestra un experimento que arranca. Un estudiante analiza cómo cambia la solubilidad de una mezcla de sólido M. Para esto, disuelve distintas cantidades de sólido M en 20 gramos de agua destilada y registra la temperatura a la cual se logra disolver. Listo, entonces vamos a ver qué pasa aquí. Entonces él dice, arranco con estas cantidades de sólido, el mismo volumen de agua, entonces ¿yo qué voy a hacer? Puedo construir una gráfica, siempre puedo construir una gráfica. Para hacerlo, ¿por qué me gusta construir gráficas? Para que ustedes analicen los datos de manera visual. Entonces arrancamos, él dice, listo, arranco con 20 gramos y aquí va a ir masa, entonces voy a colocar masa en gramos. ¿Por qué? Porque es lo que yo controlo, lo que yo voy a adicionar. Masa en gramos 20, como siempre el volumen yo puedo decir a volumen constante, entonces lo quito. Ahora sí, temperatura. A los 20:57, pongámoslo por aquí, no me voy a ir tampoco tan lejos. A los 25 coloco 65. Aquí coloco 57, aquí coloco 65. Listo, voy trazando. A los 30 voy con 73. Subamos por aquí, en cualquier lugar paremos, 73. Y a los 35, cuando adiciono 35 gramos, voy a tener 83. ¿Qué vemos aquí? Que a medida que usted más masa aumenta, más temperatura de ebullición va a tener. Entonces, masa directamente proporcional a, perdón. Gracias, Gerson, por recordarme eso. Aquí, ¿qué tienen que saber y por qué yo pillo que estoy en un error? Porque recuerden, siempre es Y directamente proporcional a X. Entonces, siempre es temperatura directamente proporcional a la masa. ¿Por qué? Porque recuerden que al despejar estos Y les queda igual a M por X o una constante por X. Entonces, esa constante va a ser la pendiente de la recta que ustedes tengan. ¿Listo? Simplemente son truquitos ahí matemáticos que uno hace. Listo. Esa es la gráfica. Teniendo en cuenta lo observado con 20 gramos de agua destilada, el estudiante cree que si a 83 grados centígrados, vamos a ir a 83, vamos a ver aquí, a 83 grados centígrados, o vamos a ver acá en el punto máximo de la curva. Si a 83 grados centígrados se agregan 50 gramos de sólido M, voy a adicionar ahora, no voy a adicionar 35, sino que voy a adicionar 50 gramos de sólido M en 40 gramos de agua. Ah, aquí viene el problema, listo, me duplicaron el agua, entonces. Antes tenía un vasito de 20, con 20, y a 20 gramos de agua le cabían, ¿cuántos? 35 gramos de sólido, ¿listo? Esa solubilidad era lo que tenía. En 20 gramos podía disolver 20 gramos de agua podía disolver 35 gramos de sólido M. Ahora,
Antes de irnos para allá, si yo duplico el volumen, duplico otros 20 le adiciono, es decir, ahorita tengo 40. ¿Cuántos gramos de M podría disolver en estos 20? 35, ¿cierto? Entonces yo tendría un total en los 40 ¿de cuánto? De 70 gramos de M, o sea que podría disolver 70 gramos de M en 40 gramos de agua, y todo esto siempre lo tengo que tener ¿a cuánto? A 83 grados centígrados. ¿Listo? Eso es lo que estoy diciendo ahí. Usted me duplica el volumen. Sí, entonces al duplicarme el volumen puedo duplicar la cantidad de sólido. ¿Por qué? Porque la solubilidad es una propiedad intensiva de la materia, es decir, que, es una propiedad extensiva, es decir, que depende de la cantidad de materia que usted tiene. Más materia, más propiedad. Entonces, más materia, más cantidad de masa que puede disolver. ¿Listo, chicos? Entonces aquí dice, teniendo en cuenta que con lo observado con 20 gramos de agua, el estudiante cree que si 83, si agregan 50 gramos de sólido en 40 gramos de agua, no se solubilizará. ¿Cuál es el máximo que yo tengo a 83? El máximo 83 serán 70, ¿cierto? Esto es lo máximo. Estoy adicionando apenas 50. 70, que es el máximo, voy a dejarlo por aquí. 70, que es el máximo, menos 50 que estoy adicionando. ¿Cuánto les va a dar? 20 gramos. O sea que, ¿qué va a pasar? Nos faltan 20 gramos. 20 gramos que van a faltar, porque apenas estoy adicionando 50, es decir, me falta 20 para yo llegar al límite que puedo obtener a esa temperatura. ¿Hasta ahí estamos entendiendo? Jennifer, Juan Diego, Juliana. Profe, qué pena, es que yo llegué hace un momento y no, estoy confundida. Con esto, listo. Vamos otra vez. Vamos a sacar el borrador y nos fuimos de borrada. Juliana, quédate ahí, activas el micrófono que te necesito a ti. Entonces, ¿qué nos dice la gráfica? La gráfica nos dice que, o la tabla nos va a decir lo siguiente, ¿cierto, Juliana? Juliana nos va a decir, vamos a borrar esto. Nos va a decir esto, saquemos los datos. A 83 grados centígrados, tú puedes, en 20 gramos de agua, ¿cuánto le puedes colocar de sólido M? Voy a dejar el dibujito acá. Vas a tener tu sistema, ¿listo? Con 20 gramos de agua. ¿Listo, Juliana? Ahorita sí. ¿Cuántos gramos de sólido puedes disolver? Hola, la chica que dijo que no entendía dónde está. Aquí, profe, qué pena, soy Jennifer, es que por eso me confundí. Jennifer, listo. Entonces, manténgalo ahí activo. A 20 gramos de agua, a 83 grados, ¿cuánto puede disolver? Pues, se dice masa sólida 30, no, estoy confundida. No, mira. A 83 con 20 gramos de agua, puedes disolver efectivamente 35. Te vas por la línea que está aquí, te vas por la fila. ¿Listo? Entonces, en ese caso, tú puedes adicionarle 35 gramos de sólido M. ¿Listo? Eso a 20. ¿Listo? Ahora, la pregunta dice, mira lo que dice aquí. De acuerdo a lo observado en el experimento, el estudiante cree que si a 83 grados, es decir, la misma temperatura, si agregan 50 gramos, voy a agregar 50 gramos, un dato que me dan, en 40 gramos de agua destilada. Listo, voy a ver qué pasará entonces ahorita. Dejemos hasta ahí. Voy a analizar qué pasa si duplico el agua. Entonces ahora sí, le coloco otros 20 gramos de agua. En esos otros 20 gramos de agua, ¿cuánta sal, según la tabla, yo podría disolver? Otros 35. Otros 35. Entonces, si yo tengo 20 más 20, pues me da un total de 40 gramos de agua, ¿cierto? Y ahorita sí, masa que puedes disolver del sólido, ¿cuánto te daría? 70. Exactamente, Jennifer, 70 gramos de sólido M. Y yo te digo, en ese vaso usted puede disolver 70 gramos y usted está adicionando 50. ¿Qué está pasando ahí? ¿Te está faltando o te está sobrando? Me está sobrando. ¿Te está sobrando?
Pues si aquí hay 70. Ah, pero pues más los 20, creo que me falta. Exactamente, porque mira, 70 es el máximo, o sea, 70 es un máximo. Mm, Es un máximo teórico, es como que yo hice la cuenta y ahí debería yo poder disolver 70. Eso es el teórico que yo tengo. Y tu mamá te dice, no, no tengo los 70, tome 50. Tú le dices, ah, no, pues eso le falta, aún me quedan 20 de espacio por disolver. Entonces, en ese caso, aún le falta disolver. Mira lo que 15 dice gramos. aquí, Estaría. 20 realmente, 70 menos 50. Ah, Listo. Mira lo que dice aquí. Él cree que 50 gramos en 40 gramos de agua no se solubilizarán. ¿Él está en lo cierto o está en un incorrecto? Ya vimos que tengo máximo 70 y 50, ¿qué para con 50? ¿50 gramos solubilizarán o no? pues si me falta, no. Sí. ¿No? ¿No solubiliza? Pero es que estoy confundida. A ver. Vamos, Jennifer, a ver. Nos vamos todos aquí. Tienen 40 gramos de agua. Y a esa agua yo le puedo disolver hasta 70, y no puede adicionar 70 gramos, agitar y se disuelve. Yo empiezo la primera cucharada que vale 10, disuelvo perfectamente, ¿cierto? La segunda, disuelvo, voy a dibujarlo acá, para que así nos quede re bien, para que ustedes vean lo que yo estoy viendo en mi mente, ¿listo? Yo ahí tengo mi vasito y le coloco 40 gramos de agua. Listo, ¿cierto? De agua. Le adiciono la primera cucharada que valen los primeros 10 gramos. Ahí esto lo puedo disolver, Sí, tomando en cuenta que el máximo de disolución aquí son 70 gramos, ¿cierto? sí, De sí. M. Disuelto. Le adiciono los siguientes 10 para completar 20. Ahí agito lo puedo disolver bien, ¿cierto? Sí, sí, señor. Los siguientes 10 me darían 30. ¿Lo puedo disolver? Sí, sí, señor. Listo. Los siguientes 10 me darían 40. ¿Lo puedo disolver? Sí, señor. Listo. Los siguientes 10 me darían 50. ¿Qué es el valor que me está dando el problema? ¿Lo puedo disolver? Sí, sí, señor. ¿Y qué me harían falta entonces? Este espaciecito, como ya llegué a lo que me dieron, este espaciecito de acá sería que me harían falta. Entonces, aquí yo en este espacio que me quedó limpio, por así decirlo, ¿cuántos puedo disolver? 70 menos 50, 20 gramos. O sea que me faltan 20 gramos que puedo disolver ahí. ¿Sí lo entendiste ahí? Sí, sí, señor. Es que yo estaba confundida. Era en que el 35 le sumaba 50 más. Entonces se sobrepasaba de los 70. Por eso es que decía que no se podía. Claro, no. Ahí te están diciendo, haga un nuevo experimento, olvídese los anteriores, coja agua limpia y Ah, adiciónele una nueva cantidad. No es que a claro, la que ya tienes le vas a echar, ¿no? claro, profe, es que ahí Sí, estaba confundida, pero ahora sí ya entiendo bien. Sí, listo. Y muchas todos gracias. Qué entendimos pena, ahí. Si yo, compañeros. por ejemplo, le digo, tranquila, para eso estamos. Si yo les digo, adiciónele 90, ahí sí, 90 está muy por encima. Supongamos 90 estaría como por acá. Ahí sí, hace rato que se empezaría a precipitar porque estoy yendo por encima, 20 gramos por encima, entonces 20 gramos que me quedarían acá al fondo. Ahí sí la afirmación sería correcta, ¿listo? Pero como estoy hablando de valores por debajo de la solubilidad máxima, pues entonces, control Z. Pues entonces ya me quedaría de esa forma, ¿listo? Voy a borrar esta parte para que veamos las respuestas. Y de acuerdo, decíamos con lo que tuvimos acá, dijimos, aún le faltan 20 gramos por disolver a esa temperatura, o sea que perfectamente puede seguir adicionando sal. La respuesta que vamos a ver entonces, pasémosla acá, para que no nos crucen, va a ser A. ¿Es correcta? La suposición del estudiante es correcta, ya vimos que no es correcta, ¿cierto? Entonces lo primero será que aquí sí dice sí, descartamos. Veamos el por qué. Porque al disolver esa cantidad de sólido M en 40 gramos de agua, también se necesita disolver el doble la temperatura. Falso. En este caso, la temperatura no es una variable que aumente con la cantidad de materia. Siempre va a ser la misma temperatura para ese experimento, entonces esa parte es falso. B. No. Bien, esta parte está bien. No. Porque al tener el doble de agua, es más probable que el sólido M solo necesite la mitad de la temperatura para disolver. Yo necesito calentar el agua hasta 83 grados y ahorita tengo el doble de masa. ¿Ustedes creen que al tener el doble de masa el experimento va a proceder a la mitad de temperatura?
No necesariamente, no va a pasar así. Él necesita llegar a 83 para disolver esta cantidad. ¿Recuerdan la gráfica que teníamos? Temperatura versus solubilidad. ¿Listo? Entonces, debo llegar a 83 para que ahí se me solubilice lo que yo necesito. ¿Listo? En este caso, no es que al aumentar el volumen de acá, va a bajar la temperatura acá, no. Siempre necesito llegar a esa temperatura para disolver una cantidad. La C dice, no, muy bien, porque a partir de 85, veamos, de 65, perdón, veamos dónde están los 65, aquí está 65, ¿qué pasa a 65? Se puede disolver 25, ¿cierto? Entonces, si usted tuviera 40, a partir de 65 se podría disolver ¿cuánto? El doble, 50. ¿Sí ven? La está analizando desde la otra perspectiva. A partir de 65 se puede disolver 50, entonces ya todo esto que está por delante le va a faltar. Vamos a ver ahí qué dice. Porque a partir de 65 se pueden disolver completamente 50 gramos de sólido M en 40 gramos de agua, por lo que a 83 el sólido estará completamente disuelto. Muy bien, también fue lo que obtuvimos acá. A 83 grados en 40 gramos de agua el sólido debe estar disuelto. Esa parte también encajaría ahí. Entonces, la dejamos como correcta, esto ahorita ya la C. La D, sí. Entonces, D, falso, porque hemos descubierto que eso que dice allí está mal. Porque con masas mayores a 35 gramos de sólido M se necesitan temperaturas mayores de para disolver esa cantidad de agua. Falso también. Entonces, la respuesta correcta está ahí. Por todo lado, la C. Entonces, 2, C. ¿Listo, chicos? Hasta ahí entendido. Miren que entonces en la pregunta nos tratan de voltear la torta, pero todas ellas, 3 de ellas nos dan valores equivocados y la C nos dice lo mismo, pero en otras palabras. Después de 65, a 65 se ya puede disolver 50. Entonces, cualquier cosa que aplique por encima de una temperatura mayor a 65, se le van a disolver esos 50 y le va a hacer falta sólido. Eso es lo que nos dice ese sistema. Y si ya lo hemos analizado, ya simplemente sabemos cuál será la respuesta. ¿Listo, chicos? ¿Hasta ahí cómo vamos? Bien, profe. Listo, Jennifer, muchas gracias. Ahorita sí vamos con esta que es un poquito complicada, pero quiero que me la entiendan. Entonces dice, un bus se mueve con una velocidad constante en la dirección que indica en la figura, mientras tanto llueve y las gotas de lluvia caen a velocidad constante. ¿Listo? Entonces, está cayendo la lluvia como cualquier cosa. Hay 2 puntos, el punto de referencia que es fuera del bus, que son las personas que lo están esperando, y las personas que van dentro del bus. Usted dentro del bus se va moviendo a una velocidad constante, pero miren que aquí hay un efecto importante, aquí tenemos que inferir algo. ¿Listo? Pero ahorita les cuento qué. ¿Listo? Si los observadores en reposo para el sistema de referencia fuera del bus ven que la lluvia cae de manera vertical, o sea, usted ve que la lluvia cae de arriba hacia abajo, uno pierde. ¿Cuál de los siguientes diagramas de vectores representa mejor la velocidad de las gotas de lluvia para las personas que viajan en el bus? Usted va en el bus, dice usted va a ir en ese bus, y usted, espérame, va a observar lo siguiente. A ver, les hago la pregunta. Ustedes han viajado en bus mientras llueve, ¿cierto? Entonces, mientras ustedes van en un bus, entre más rápido vaya el bus, ustedes notan que las gotas de lluvia golpean más fuerte y ustedes de alguna u otra forma también están notando que la velocidad de las gotas se hace más lento, se hace más rápida. ¿Cómo, profe? En ese caso, cuando ustedes van en un bus y el bus aumenta, ahí viene el conflicto, llega un punto, exactamente como dijo Jeffrey, es que aquí viene el problema mental que tenemos y por eso digo es un poquito complicado. Cuando usted va muy rápido en un bus, usted cree que las partículas se van moviendo más rápido porque van impactando más rápido contra la ventanilla del bus, pero lo que pasa en física realmente es que mientras usted más velocidad tenga, usted está y la velocidad se mantenga constante, usted establece un sistema en reposo. ¿Listo? O sea que usted está pasando de un sistema en movimiento a estar en reposo. ¿Listo? Resulta que cuando usted entra en el estado de reposo, la velocidad a la cual se va moviendo por fuera las gotas parece que se vuelve más lento, porque mientras usted más se acerca al reposo, la velocidad es más constante para el sistema. Esa es la trampa que hay. Entonces,
Mientras usted más velocidad tenga en el bus, las gotas también van a hacerse más, parecerá que se hicieran más pequeñas. Pero como dijo Jeffrey, eso es teóricamente. Ahora miremos qué va a pasar aquí. Usted aumenta la velocidad y usted ve que la velocidad del carro, y usted ve que las gotas de lluvia, ¿qué les pasa? Jeffrey, Cae más rápido. parece, exactamente, parece que cayera más rápido. Usted las ve pegar con el cristal, más duro, ¿listo? Entonces, esa sería la gráfica que yo buscaría. Velocidad del carro aumenta, velocidad de la lluvia aumenta, pero miren las que nos presentan, todas van hacia el otro sentido. ¿Listo? Aquí viene el problema, entonces. Simplemente nos invierten los ejes. Yo debo buscar que entonces, en este caso, cuando no los invierten, indica que la velocidad del bus, por lo menos en este caso, va de 0 a un valor mayor porque estoy moviéndome los positivos. Si la velocidad del carro aumenta, ¿yo qué esperaría entonces? Que la velocidad de la lluvia aumente, ¿cierto? Porque eso es lo que tengo. Velocidad aumenta acá. Aquí me está queriendo decir, velocidad del bus aumenta, velocidad de la lluvia se hace más pequeña porque va hacia los negativos, ¿cierto? Entonces, respuesta incorrecta. ¿Sí lo vieron? ¿Sí me van entendiendo ese diagrama cómo se voltea la gráfica? Sí, profe, yo sí. Listo. Pues miren aquí, velocidad del bus ahorita va desde 0 hasta un valor negativo, es decir, el bus va a ir frenando. A medida que el bus vaya frenando, miren, entonces ya voy en el otro sentido. Voy de aquí, desde este punto hacia acá. Voy frenando el bus. Si yo voy frenando el bus, la gráfica va a ir hacia arriba o va a ir hacia abajo. Entonces, si yo voy frenando el bus, yo voy observando que mi velocidad de la lluvia se tiene que ir haciendo cada vez más lenta. Es como cuando usted va en el carro. Ve que iba frenando el carro y van bajando las goticas de lluvia. Cuando baja y frena, se da cuenta que era una lloviznita, pero era porque usted iba rápido, que se veía como si estuviera muy rápido. Aquí, velocidad del bus disminuye, velocidad de la lluvia también disminuye. Entonces, esta ahorita sería una respuesta correcta. ¿Sí lo vieron? Sí, profe, por lo que nos está indicando las flechitas. Ajá, porque miren, velocidad del bus, a medida que la velocidad del bus va bajando, usted va viendo que apuntando la flecha hacia acá, la velocidad de la lluvia iría también disminuyendo. O sea, aquí van disminuyendo las dos. Entonces, esta sería la respuesta correcta. ¿Por qué la de al lado no? Porque mira que la velocidad del bus sí efectivamente va disminuyendo. La velocidad del bus va de un valor menor a un valor mayor. Perdón, va de un valor 0 a un valor más pequeño. Pero aquí, en este caso, mira que la flecha va hacia arriba. Me indica que la velocidad de la lluvia va creciendo. Eso indica que entre tú más vas frenando, más rápido se ve que cae la lluvia. Y eso es falso, ¿cierto? Y la D nos dice, velocidad del bus aumenta. ¿Listo? Y ya vemos, aquí vamos a una velocidad del bus mayor a mayor, y vemos en este caso que la velocidad de la lluvia va hacia factores más pequeños. La velocidad de la lluvia no va a ir cayendo. ¿Listo? La velocidad de la lluvia parece que va aumentando, entonces tampoco es. Además de eso, que miremos que la A y la B y la D nos muestran que la velocidad del bus aumenta, y entre yo más me acerco al parador, el bus tendría que ir disminuyendo su velocidad para recoger a los nuevos pacientes. Entonces, por eso la respuesta no sería ni la A ni la D. Respuesta correcta aquí, y es bien complicadita, pero la respuesta correcta es la B. ¿Listo? 3B. ¿Está ahí, chicos, cómo van? Chicos. Eso, Jennifer, dime. Profe, qué pena, la pregunta era. Pues yo sí la entendí, pero pues no la comprendí, así que yo diga ya. Lo que nos indica es Ajá. la flechita, ¿cierto? Y a medida que ella vaya para allá, es que el bus aumenta de velocidad, y para abajo es No, que la lluvia baja. no, a medida que vaya, por ejemplo, vamos a construir esta gráfica, vamos a hacerla acá. Esta es una de las preguntas que más me ha molestado a la hora de explicarla. Entonces, vamos a hacerla aquí, listo. Vamos a borrar esto
Y vamos a quitar esto para que de una vez la veamos. ¿Listo? Es más, hasta quitemos, subámosla aquí un poquito, no importa que la pregunta nos quede, pero que nos quede más espacio para ver esto. Entonces, eso indica, ahorita los ejes van a seguir siendo los mismos, entonces voy a tener así. Aquí estarían positivos, aquí estarían también positivos en Y, aquí estarían negativos, y aquí estarían negativos. ¿Qué me indica que yo me mueva desde este punto hacia allá en una gráfica? Que cada vez los voy a ir haciendo más pequeños, o sea, voy a ir frenando. En el caso de una velocidad, sería que cada vez voy haciendo la velocidad más pequeña, o sea que la voy a ir frenando. Y en este caso de aquí para acá, mira también que la velocidad, también como ambas son velocidades, esto sería también frenado. Entonces, esta sería del bus, esta sería de la lluvia. Mira que todos los ejes son los mismos, ¿listo? Entonces, excepto estos que me indican así. ¿Listo? Velocidad del bus versus velocidad de la lluvia. Estas, ¿por qué yo las descarto, Jennifer? Cuando tú te acercas, cuando el bus se está acercando aquí al parador, el bus tendría que frenar o acelerar, o sea, es decir, aumentar su velocidad o disminuirla. Disminuirla. Entonces, cualquier cosa que me hable de un aumento desde 0 hasta aumentar la velocidad, diría que ese señor no va a frenar, que antes tiene ganas de seguir derecho, entonces yo descartaré de una vez cualquiera que me muestre la velocidad en un aumento. ¿Listo? Entonces, esas dos se van por esa razón. Ahorita sí veamos la B y la C. Resulta que aquí en este caso yo estoy diciendo, velocidad va como hacia la izquierda en sentido negativo. Eso me indica que el bus va a ir frenando, en ambas va frenando. A medida que el bus va frenando, es decir, entre más frene, yo que debo observar que la velocidad de las goticas de lluvia se hace más lento o se hace más rápido. Se hace más lento. Claro, pues eso lo hemos visto. Entonces, mira, cuando el bus está a punto de frenar, que casi la velocidad es 0, yo vengo para acá y la velocidad de la lluvia también es casi 0, o sea que estaría la lluvia cayendo a la velocidad que viene, pero normal. Cuando yo voy en ese bus en pura berraca, es decir, aquí entre más cercano a 0, más rápido, la velocidad de la lluvia sería la máxima para este caso. Mientras que en este caso de acá, entre más negativo, pues, diría por aquí que el bus, aquí en este punto está frenado. Me vengo para acá y mira que en este caso la velocidad de la lluvia sí son la máxima posible, porque la línea nos está indicando que va descreciendo. En este punto, cuando la velocidad se hace la máxima, estaré diciendo que cuando está frenado, el bus siente esa lluvia cayendo en pura berraca a mayor velocidad, cosa que es falso. Cuando tú frenas, la lluvia de afuera tiene que caer a la velocidad que ella normalmente cae, pero cuando estabas a la máxima velocidad, ella tendería a moverse más rápido, con más velocidad, ¿cierto? Entonces, la única que nos muestra ese proceso es la B. A menor velocidad el bus, es decir, entre más quieto está, más frenado está, también más despacio se moverá la lluvia fuera del bus. Sí, pero ahora sí entiendo. Con la gráfica de los más y menos ya te dictó. Muchísimas gracias. Listo, chicos, me alegra. Entonces, con eso hemos resolvido apenas las primeras 3. ¿Listo? Les quedan a ustedes 46 por resolver. Recuerden que esto lo vamos a hacer en 2 entregas. Entonces, desde la 1, vamos a ver, desde la 1 hasta la 25. No, hagámoslo desde la 1 hasta la 26. Así les quedan 23 por resolver y en la siguiente sesión les quedan otras 23. ¿Le parece? Sí, señor. Listo, chicos, entonces ahorita mismo les creo el formulario hasta las 23 y les deshabilito las otras, ¿listo? Para que ya puedan proceder. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud hasta el momento? No, señor, muchas gracias. Gracias a ustedes, Jennifer, gracias a ustedes. Listo, chicos, entonces, ¿alguien más desea participar? O no siendo más, los puedo dejar para que procedan a seguir a la siguiente clase. Muchas De gracias, nada, profe. Andrea. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Se Gracias, cuidan. profe. De nada, chicos. Gracias, profe. Ustedes, chao, chicos. Vamos a- Gracias, profe.